Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, que estoy una vez más con todos ustedes, contento, por supuesto, alegre de poder nuevamente en este día de participar en la palabra del Señor. Hoy estuvimos con la hermana Norma Galván haciendo el programa de radio. Le pido que estén orando, hermanos amados, por todo lo que estamos haciendo. Bueno, gracias por sus oraciones a mi favor. Gracias por estar orando por mi familia, por mi hogar, hermanos amados. Les mando un fuerte abrazo. Le encargo oraciones por un joven llamado Luis y Jimena, su esposa. Que el Señor les bendiga grandemente. Les pido que estén orando. Ellos están viniendo, están escuchando la palabra del Señor y bueno, que el Señor los bendiga mucho a estos dos jóvenes. También sigamos orando los unos por los otros, sabiendo que las oraciones son como una siembra, que hoy sembramos y mañana cosechamos. Bueno, hermanos, vamos a seguir tratando el libro, bueno, ningún libro, simplemente que estamos mirando la vida de los vencedores en el Antiguo Testamento, que fueron hombres de fe. En este caso empezamos con la vida de Abraham, y vemos en la vida de Abraham muchas características que nosotros tenemos que manifestar. Nosotros entendemos que la vida de Abraham es el comienzo de la fe. Entonces, Abraham, todo lo que Abraham alcanzó para nosotros es el principio de la fe. No, hasta ahora estamos viendo la fe de un hombre estamos viendo a un hombre que está creciendo en la fe, ¿no? A través de su firmeza, a través de su obediencia, a través de su fidelidad, a través de su carpa, de su altar y también a través de su fe. Él va creciendo, va madurando y nosotros cuando venimos al Señor se nos invita a nosotros a tener la fe de Abraham, a imitarlo a Abraham en la fe. Entonces vemos nosotros a Abraham como un ejemplo para nosotros. Vamos a orar y vamos a seguir con nuestra meditación de la palabra del Señor. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de Jesús que me ayudes, que me asista con tu Espíritu Santo, que me bendiga, Señor, abriendo los ojos de mi entendimiento. Señor, que todo este cuerpo que te pertenece a ti, Señor, sea usado para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Ayúdame y bendice a los hermanos y a las hermanas que van a escuchar y que están escuchando este programa, que ellos, Señor, también puedan ser fortalecidos, ellos también puedan ser, Señor, llevados, Señor, a la manifestación de una vida que han recibido, Señor amado. Bendícelos, Señor, para que podamos sufrir la transformación interior, para que podamos verdaderamente descubrir lo que tú has puesto en nosotros, Señor, que es una vida poderosa, es una vida, Señor, que ha sido procesada, que ha sido vencedora. Señor, ayúdanos a descubrir, a enseñarle a los hermanos a descubrir, Señor, esa vida que tú pusiste dentro de nosotros. Padre, te lo pido en el nombre. Bueno, vamos a leer entonces, continuando con la lectura, en el capítulo, habíamos leído en el capítulo 18, creo. Gloria al nombre del Señor, de Génesis. Usted quiere acompañarme, hermano, en la lectura también, puede leer. Gloria, saluda a la hermana María, al hermano Juan. Señor bendiga, que hace mucho que no los veo y que no estoy en comunicación con ellos. Al hermano Nicolás, a la hermana Andrea. Gloria al nombre del Señor. Al hermano César, su esposa. El Señor bendiga grandemente. Tenemos que seguir orando por la vida del hermano César, hermano. Estaba enfermo en estos días. Hoy no lo llamé, no sé cómo estará. También tenemos que orar por la hermana Mari del barrio El Mirador y su hijo Alejandro. El Señor les bendiga grandemente. Oremos por la hermana Felisa, por la Romina también, hermanos. No dejemos de orar. Ayer hablamos que el hombre de fe es un hombre de intercesión. ¿Te acuerdas que nosotros estábamos mirando eso ayer? Que Abraham intercedió por Sodoma. Alabado sea el Señor. Y bueno, y nosotros también tenemos que interceder por nuestros hermanos, también tenemos que orar
¿no? Por cada hermano y hermano, cada niño, ¿no? Tenemos que orar de la congregación, no estemos perezosos, no estemos durmiendo, no seamos inactivos, sino que seamos fervorosos en espíritu. Amén, hermano. Orando, clamando, intercediendo por los unos por los otros, ¿no? Para que al terminar esta pandemia, ¿no? Al terminar este virus que está haciendo desastres en el mundo entero, podamos reunirnos sin ningún problema, hermano, con gozo y alegría en nuestro corazón. Amén. Entonces sigamos orando los unos por el hermano Rogelio, no se olviden de orar por nuestro hermano Rogelio, por el hermano Ramón también, vamos a seguir orando por él. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor, por Martín, por Cintia, no se olviden, hermano, por hermano Martín, por hermana Cintia, por hermana Estela, no sé si lo dije. Gloria al nombre, por hermano Argota también, no se olviden de nuestro hermano Argota, que el Señor lo bendiga grandemente, y toda su familia. Amén, hermano, por la hermana Norma, hermano Daniel y toda su familia, no olviden de orar por ellos. Tenemos mucho para orar, ¿no? Y bueno, oramos en nuestro corazón siempre clamando, bendiciendo siempre, bendice a los hermanos, Señor, ayúdalos, Señor. Por la hermana Reina también, que el Señor bendiga grandemente su vida, por el hermano Marcos que está en Bolivia, que el Señor bendiga al hermano Antonio Villarreal, que el Señor bendiga su vida, que lo haga volver, por el hermano Dante también, el carnicero, ¿se acuerdan? Y también el otro Dante que estaba acá a la vuelta, que el Señor bendiga a Dante, a su nieto, que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos, alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a todos los hermanos de la iglesia, si es que me olvida de alguno, que el Señor bendiga igualmente. Entonces veíamos ayer sobre que el hombre de fe es un hombre es un hombre de intercesión. No estamos hablando del hombre nuevo, sino del hombre de fe, del Antiguo Testamento, ¿no? Hoy el nuevo hombre vive por medio de la vida que él tiene, que él ha recibido, por medio de esa vida. Y así como los hermanos o los vencedores del Antiguo Testamento no podían agradar a Dios sin la fe, nosotros tampoco podemos agradar a Dios sin la manifestación de esta nueva vida que hemos recibido. Lo importante para ellos era la fe. Para nosotros lo más importante es la vida de resurrección que nosotros hemos recibido, y en esa vida nosotros tenemos que vivir, y en esa vida se tiene que manifestar en nosotros. Así como en ellos se manifestó la fe, en nosotros se manifiesta la vida de la nueva creación. Gloria al nombre del Señor. Sin negar la fe, por supuesto, ¿no? Sin negar la fe. La fe ya no es lo principal como en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo principal es la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, vamos a leer en el capítulo, gloria al nombre del Señor. Bueno, acá habla sobre la destrucción de Sodoma, en el capítulo 19, y también habla de la liberación de Lot, ¿no? Y después habla de que Abraham, este hombre de fe, moraba en Gerar, en el capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía y se asentó sobre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech en sueño, no de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido. Fíjese, otra vez Abraham hizo lo mismo que cuando descendió a Egipto. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, y dice: y de allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, dice. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
Lo mismo que hizo con el rey de Egipto, ¿no? Con el faraón de Egipto, hizo acá con Abimelech, ¿no? Y dice, y Abimelech, como él le dijo que era la hermana, la tomó a Sara, la tomó y quiso tener relación con Sara, pero Dios no le permitió. Dios no le permitió, porque la gracia solamente tiene relación con la fe, con Abraham, ¿vio? Porque sabemos que Sara representa la Jerusalén celestial, la de arriba. Bueno, entonces muchos quieren tener esa relación con Sara, pero no le es permitido, porque solamente uno tiene que tener relación con Sara por medio de la fe. Por eso muchos no alcanzan a tener relación con la gracia, o nunca son fructíferos con la gracia porque no tienen fe, no creen, ¿no? Y entonces sabemos que Abimelech, él representa la carne. No, gloria al nombre del Señor. Mi hermana decía, Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Gloria al nombre del Señor. Vio ahí vemos eso también repetido en el capítulo 12:15. Empero Dios vino a Abimelech, gloria al nombre del Señor, y en sueños de noche, y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer. Y acá vemos que se cumple lo que dice Hebreos, que dice que Dios hablaba de muchas maneras y de muchas formas en el Antiguo Testamento, por sueños, por visiones. Y bueno, y acá vemos que él hablaba por sueños, de noche. Y dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido. Entonces, cualquiera que quiera tener relación con la gracia, sin la fe, eso es imposible. Eso produce muerte para la persona, porque tiene que hacerlo por medio de la fe. Mas Abimelech no había llegado a ella, quiere decir que no tuvo esa relación íntima, no llegó a tener esa relación con ella, y dijo, Señor, ¿matará también a la gente justa? ¿Vio? Como se ve que se conocía a Dios ahí. ¿Vio? Se conocía que Dios era un Dios justo. Como se dijo ahí en el capítulo 18:23, ¿no? De cuando Abraham le preguntó a Dios, ¿matarás al justo con el pecador? Y entonces, en este caso, no digamos que Abimelech era justo, ¿no? En este caso, él tuvo una actitud, una conducta justa, digamos, pero su naturaleza, su esencia era un pecador. Abimelech, ¿no? Era enemigo de Dios, ¿no? Pero en cuanto a lo que hizo, él lo hizo porque Abraham le había engañado a él, diciéndole que era su hermana. Gloria al nombre del Señor. Y Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también a la gente justa? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Fíjese, los dos le dijeron algo que no era cierto. Tanto Sara como Abraham le dijeron pero ellos se fueron a vivir a Cades y a Sur, y habitó como forastero en Gerar. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Los dos le dijeron, él es mi hermano, y ella dijo, él es mi hermano, y él dijo, ella es mi hermana, y entonces él se sintió con derecho de tomar a la mujer de Abraham. Seguramente que, como el rey de Egipto, seguramente que le habrá dado un tesoro, le habrá dado una recompensa a Abraham, ¿no? Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te tuve
te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues vuelve a la mujer, a su marido, porque es profeta. Orará por ti y vivirás. Y si tú no le volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hiciese esto? ¿Qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Así también sabemos que en la carne no hay temor de Dios. No, la carne, si pudiera la carne levantarse en contra del Espíritu, aunque se levante en contra del Espíritu, si la carne hay una maldad tan grande, ¿no?, que para nosotros vivir en la carne tendríamos que estar mintiendo, porque Abimelech representa la carne. Y nosotros cuando estamos en la carne, o vamos a su terreno, por así decirlo, descendemos a su terreno, vamos a su morada, lo único que vamos a hacer es mentir. Mentir por temor, porque sabemos que la carne del otro, ¿no?, y nuestra carne son peligrosos para nosotros. No podemos decir abiertamente lo que nosotros somos, o qué es la gracia para nosotros, o qué es Cristo para nosotros. Porque ciertamente que ellos nos van a despreciar, nos van a aborrecer a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos es mentir. ¿Y qué necesidad tenía Abraham de ir a Gerar? Dios no lo mandó ahí, no leemos nosotros que Dios lo mandó. Porque dice, gloria al nombre de Dios, y de allí partió Abraham a la tierra del mediodía y se sentó y asentó sobre Cades y Esur y habitó como forastero en Gerar, ¿no? Como forastero. Y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Vio? Que no vemos nosotros que Dios le haya dicho a Abraham que tenía que ir ahí. No le vemos. Esto fue después de que Dios le había dicho a Abraham de que Abraham intercediera por Sodoma, después de que Sodoma fue destruida. No, gloria al nombre del Señor. Entonces, tuvo miedo. Claro, cuando nosotros descendemos a la carne no hay seguridad para nosotros. El hombre de fe no tenía que haber no tenía que haber engañado ni mentido, y él le llevó a mentir a su esposa. Eso es lo natural, sabemos que Abraham era una representación del hombre de fe, y Sara era una representación de la gracia, pero no era la gracia, porque la gracia nosotros la recibimos cuando vino nuestro Señor Jesucristo, porque dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 17 que por medio de Moisés vino la ley, más por medio de Jesucristo vino la gracia y la realidad, ¿no? El hecho de que haya sido una figura no significa que realmente lo fuera. Ella ante todo era una mujer, Sara, ¿no? Era una figura nada más de la gracia, pero la gracia nosotros la recibimos cuando vino Jesucristo. ¿Por qué era una figura de la gracia? Porque Abraham representaba la fe. Y la fe y la gracia solamente, sabemos que la fe solamente puede tener frutos para Dios por medio de la gracia nada más. Bueno, y entonces ahí sigamos leyendo un poco. Entonces Dios no le permite tener a Abimelech relación con Sara, y
Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, no, porque Abraham sabía, porque dije para mí, ¿no? De cierto no hay temor de Dios en este lugar, ¿no? Fíjese, hay a veces que los hermanos, muchos hermanos piensan de la manera, razonan de la manera que Abraham razonó. Y ellos creen que pueden tomar decisiones por sí mismos. No, pero yo voy a actuar así porque con esta persona o en este lugar voy a actuar de esta forma porque yo sé que en este lugar no estoy en la iglesia o estoy en el mundo y entonces voy a actuar de esta manera para... Nosotros siempre estamos en la iglesia, siempre estamos en el cuerpo de Cristo aunque estemos en el mundo. No, acá es una cuestión de fe. No importa no importa dónde estemos, nosotros tenemos que siempre permanecer en la fe. Y Abraham tendría que haber entendido que Dios estaba con él y que los enemigos de Dios no le iban a poder hacer daño porque Dios iba a interceder en su defensa. Pero parece que Abraham, por eso vemos que la fe de Abraham era una fe que estaba desarrollándose, no era una fe perfecta, no era una fe desarrollada. No, él estaba creciendo en la fe. A veces nosotros cometemos errores en este sentido. Como Abraham cometía errores, nosotros también cometemos errores. Decidimos por nosotros mismos, tomamos decisiones sin consultar al Señor. Nos movemos sin que Dios nos diga que no tenemos que mover. ¿Vio? Bueno, y en ese movimiento nos encontramos con otros espíritus, con otras formas de vida, con otras vidas, con otras personas, y bueno, y ahí tenemos que, aún así tenemos que declarar lo que nosotros somos y no estar escondiendo nuestra identidad. No tenemos que estar escondiendo lo que somos, lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos de Dios, que es la fe. Para aquellos que piensan, no porque ahora, bueno, estoy ahora con mis amigos, voy a ocultar lo que yo soy y para que mis amigos no me desprecien, para que mis amigos no me aborrezcan, para que mis amigos no me hagan a un lado, entonces voy a consentir con todo lo que ellos consientan, pero en el cielo hay un Dios que nos está mirando, ¿no? En el cielo hay un Dios que nos está mirando, ¿no? Y Él está juzgando lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nosotros tenemos que ser fieles al Señor en la fe. No tenemos que avergonzarnos del Señor, como dijo Jesús, aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de Dios. Y aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el hombre de fe tiene que ser el hombre de fe donde está. No importa si estoy con los amigos que tenía antes, o en mi trabajo, o donde sea. Yo tengo que declarar lo que yo soy. Y no tengo que tener temor de perder mi trabajo, de cualquier cosa, porque todo lo que nosotros perdamos por Dios, Él nos va a dar el triple, Él nos va a dar 10 veces más. Pero negar la fe, no podemos negar la fe. Uno negó la gracia y el otro negó la fe, podríamos decirlo así. Abraham negó la gracia y la gracia negó la fe. Podríamos decir, o Sara, mejor dicho, ¿no? Negó la fe. Bueno. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, de cierto no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Gloria al nombre del Señor. Vio ahí, podíamos leer ahí en Proverbios 16, Proverbios 16. Proverbios 16:6. Gloria al nombre del Señor. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Vio? Se apartan del mal los hombres. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Vio?
Y entonces lo que nosotros nunca tenemos que negar lo que somos en Cristo, porque estamos negando a Cristo mismo, y eso trae consecuencias. A Abraham haber negado que Sara era su hermana, y haber negado Sara que Abraham era que Sara era su esposa, y a Sara negar que Abraham era su marido, era negar a Dios mismo. Gloria al nombre del Señor, fíjese usted, ¿no? Entonces dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Bueno, ahí ya se está encubriendo él también, ¿no? Mas no hija de mi madre, era la hermanastra, digámoslo así, y tómala por mujer. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que a todos los lugares donde donde llegaremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abraham y devolvióle a Sara su mujer. Fíjese usted, cómo Dios estaba con él. ¿Vio? Que es un premio a la mentira. No, era el hecho de que lo que Abraham era, por causa de Dios fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Y entonces, ¿cómo entendemos eso para nosotros? Y bueno, dice que en la Biblia dice que el mayor servirá al menor. ¿Y quién es el mayor? Y el mayor es la carne, ¿no? Y el menor es el espíritu. Y entonces nosotros vemos al hombre de fe, el hombre espiritual, que es bendecido por la carne. Y entonces nosotros ahora tenemos un cuerpo de carne que nos bendice. A nosotros, ¿de qué manera? Y dándonos a nosotros la leña y el agua para el espíritu, ¿no? Eso sabemos. He aquí que Entonces Abimelech tomó ovejas, gloria al nombre del Señor, y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abimelech. Ahí en el capítulo 12 del mismo Génesis, en el capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, 6 dice así, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bueno, hablando de aquel lugar, ¿no? Y entonces, fíjese, tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y diólo a Abraham y volvióle a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parece. Y Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es por velo, no por velo de ojos, para todos los que están contigo, y para con todos. Así fue reprendida. ¿Vio? Quiere decir que ella no podía exhibirse, aparte de la fe. Aparte de Abraham no podía exhibirse la gracia. La gracia no puede exhibirse por sí misma. La gracia necesita, ¿no?, de alguna manera que entender que ella es algo por Cristo. Por Cristo es algo la gracia. Nosotros, ¿no?, los hermanos de gracia, ¿no?, que si somos algo, somos por causa de Cristo, no por causa de que el Señor es nuestro amo, nuestro dueño. Y entonces nosotros tenemos que no flirtear con nadie que no sea nuestro Señor, ¿no? Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Se ve que alguna enfermedad le llegó a Abimelech. Y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y parieron. Fíjese, ¿cuál fue seguramente la enfermedad que ellos tenían? Seguramente una enfermedad que no le podía
no le permitía tener descendencia. Y bueno, y después Dios, fíjese que Dios oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y sus siervas y a su sierva y parieron, porque había del todo cerrado Jehová la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Fíjese. Entonces, esto es maravilloso porque nosotros cuando pretendemos, ¿no?, tener una relación con la gracia, no por medio de la carne, entonces no vamos de ninguna manera vamos a tener una descendencia. Porque Dios no va a permitir esa relación nunca. Nosotros tenemos una relación, una descendencia solamente por medio de la fe. La gracia y la fe traen la descendencia para Dios. Y Dios necesita una descendencia para su hijo, y su hijo necesita una esposa. Entonces, fíjese usted, hermano amado, ¿no? Entonces vemos la conducta de Abraham, cómo Abraham procedió. ¿Pero por qué procedió así Abraham? Porque él era de alguna manera, la fe de Abraham era una fe inicial. Era una fe que no había llegado a la madurez, al desarrollo completo. ¿No? Porque en el desarrollo de la fe hay temor. ¿Cuándo hay temor? Cuando nosotros descendemos donde está la carne, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Hay temor y entonces negamos lo que nosotros realmente somos. ¿Qué somos? Nosotros somos la esposa de Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos solamente que Cristo es nuestro hermano, entonces la carne se cree con el derecho de tener relación con nosotros para producir hijos, porque fíjese que Abimelech tuvo hijo, quiso tener relación con Sara porque las hijas, la esposa y las mujeres que estaban con él, él había cerrado la matriz. ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? Porque todo eso tendría que haber llevado un tiempo. Por eso, hermanos amados, cuánta delicadeza nosotros tenemos que tener en cuanto a nuestra comunión con Dios, ¿cuántos tenemos que sufrir la transformación, ¿no?, por medio del poder de Dios, ¿no?, que resucitó a Cristo de entre los muertos? Nosotros tenemos que tener esa transformación para que podamos enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida con coraje y con valor, ¿no?, con firmeza. Sin esta transformación, sin este cambio de mente, sin este cambio de pensamiento, de sentimiento y de dirección, nosotros siempre vamos a descender ahí donde descendió Gerar, creo que fue, a Cades y a Sur, ¿no? Sí, y habitó como forastero en Gerar. ¿Vio? Nosotros no tenemos que descender, porque acá dice: y de allí partió Abraham a la tierra del mediodía y asentó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Nosotros, hermanos amados, que somos de la fe inicial, ¿no?, para aquellos que son de la fe inicial, no para aquellos que ya han llegado, ¿no?, a ser maduros en la fe, sino que esto es para los que están empezando con la fe. Entonces hay que entender que nosotros nunca tenemos que descender a Gerar donde está Abimelech, donde está la carne. No, porque si nosotros descendemos, los hombres de fe, descendemos a Gerar, al lugar donde está la carne, que es Abimelech, entonces nosotros vamos a terminar mintiendo y vamos a negar lo que realmente es la gracia para nosotros, ¿no? Que la gracia es nuestra esposa, ¿no? Que la gracia, o que nosotros somos la esposa de Cristo, ¿no? La esposa del hombre de fe, de la nueva creación. Vamos a negar eso. Y la carne se va a sentir con el derecho de tener relación con nosotros. Y nosotros no tenemos, es decir, que ella va a buscar, la carne va a buscar que ella y nosotros seamos uno. ¿Y qué fruto dará la gracia con la carne?
No lo sabemos porque Dios nunca permitió eso. Dios nunca permitió que la carne y la gracia se unieran en una relación íntima. Dios siempre impidió, Dios la impidió cuando el rey de Egipto o el faraón de Egipto quiso tener una relación con Sara, y también la impidió cuando, en este caso, Abimelech quiso tener relación con Sara también. Entonces no sabemos lo que va a salir de ahí, ¿no? Eso no podemos saber, nunca se dio y nunca se va a dar tampoco, porque Dios no va a permitir jamás que la gracia tenga relación con la carne, sino que se oponen la una con la otra. Se oponen la una con la otra. Por eso, hermano, tenemos que ver lo delicado que es descender a la carne. Nosotros sabemos que mientras que estamos nosotros en el espíritu o en espíritu, mientras que estamos en espíritu, entonces nosotros podemos estar seguros que podemos tener una relación con la gracia sin ningún problema. Podemos ser fructíferos nosotros con la gracia. Y ese fruto es Cristo, el Señor Jesucristo. Qué importancia este versículo, ¿no? Abraham en Gerar. Gerar, voy a buscar el significado de Gerar, no lo busqué, pero voy a buscar el significado de Gerar porque no lo encontré, pero vamos a buscarlo para saber el significado. Descender, habitar en Gerar, habitar ahí, en la carne, ¿no? No podemos habitar en la carne nosotros, los hombres de la fe, con la gracia. Fíjese, con la gracia, habitar en la carne. No, y la carne es atrevida, la carne no tiene respeto. Ella se cree con derecho. Así también nosotros muchas veces en la iglesia de gracia, nosotros habitamos con la carne. Y la carne quiere ser fructífera con nosotros, que busca tener una relación con la gracia, pero Dios no le permite. Dios interviene a favor de la gracia. No, Dios no permite eso. Dios no permite, pero Abraham, ¿qué hizo? El hombre de fe, ¿qué hizo? No hizo nada. No, Abimelech, el rey de Gerar, quería tener relación con Sara, con su esposa, y él no hizo nada. Pero Dios no iba a permitir. Y la fe, una vez que está en Gerar, en la carne, ¿qué puede hacer? Nada. No puede hacer nada la fe. Solamente está ahí quieto, ¿no? Viendo, ¿no?, cómo la carne trata de señorearse sobre la gracia. Y eso no lo podemos permitir. El hombre de fe, ¿qué habrá sentido Abraham? Imagínese que su esposa esté con otro, ¿no?, en el cuarto de otro, toda esa noche. ¿No? Si Dios no hubiera intervenido allí, ¿qué hubiera pasado? Y esto habrá pasado días y días para que todo esto se concretara, porque de que él llegó ahí hasta que Abimelech pretendió tener relación con la esposa, no creo que haya sido de un día para otro. Eso habrá tenido su tiempo. Las mujeres de Abimelech quedaron estériles, ¿no? Estaban enfermas, ¿no? Y la carne ahí bulliciosa, como una olla a presión. Y bueno, ¿y quién la tenía Sara ahí? Pretendió tener relación con Sara, pero Dios no se lo permitió. Gloria al nombre del Señor. Y Dios nunca va a permitir que la gracia, ¿no?, sea relacionada con la carne. No se puede relacionar. Pero sí con la fe. Con la fe sí se puede relacionar la gracia, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la carne y dónde está la fe? Por eso Abraham era un hombre. Representa en tipo y en figura a Cristo en algunos aspectos. No, pero era un hombre que se movió sin la dirección de Dios. Un hombre de fe era Abraham, pero se movió sin la dirección de Dios. ¿Quién le dijo a él que vaya ahí? ¿Quién le mandó que vaya ahí? ¿Quién le mandó a usted que está en la carne? Si usted conocía la gracia, y usted conoce la gracia, que por medio de la gracia usted está en la voluntad de Dios,
que Dios le hizo una promesa a usted y a mí también, ¿no? ¿Será que Dios cumplirá su promesa de darnos una descendencia? Por supuesto que Dios va a cumplir, porque dice que Abraham no dudó, pero él dice que no dudó, pero fíjese el error que cometió Abraham. Mientras que se cumplía la promesa, él, como su fe era una fe de un niño, por así decirlo, como su fe era una fe inicial, entonces él cometía errores. Así nosotros también hemos cometido errores también, ¿no? Y descendíamos del espíritu, descendíamos a la carne, por nuestra cuenta nada más. ¿Vio? Por nuestra cuenta nos movíamos para donde nosotros queríamos, pero no. Tenemos que aprender que nosotros nos tenemos que mover en la voluntad del Señor. El Señor nos tiene que ir guiando, nos tiene que ir conduciendo en nuestra vida. Dios, el Espíritu Santo. Porque sin querer vamos a entrar en un lugar que no nos corresponde. Tal vez Abraham ni pensó morar allí. Dice que él partió al mediodía. A la tierra del mediodía, dice. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Como hizo ahí en el capítulo 18:1, dice: y aparecióle Jehová en el valle de Manré, estando él sentado a la puerta a su tienda en el calor del día, al mediodía, en el calor del día. Pero ahí Dios estaba con él. Y partió de ahí al mediodía y se asentó, dice, entre Cades y Sur, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, moverse sin la dirección del Señor no es bueno. ¿Y cuántas veces nosotros nos movemos y no oramos al Señor? No le consultamos al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Abraham se ve que era conocedor de este lugar, ¿no? Y habitó como forastero, ¿vio? Habitó como forastero. ¿Cuánto tiempo habitó allí? ¿Cuánto tiempo habrá habitado ahí Abraham? Quiere decir que ahí se estableció. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Y habrá estado un buen tiempo. Así hay muchos hermanos que dejan el lugar de comunión con el Señor, que dejan el espíritu y van a la carne y ahí están. Moran allí. Se estacionan ahí en la carne. ¿Vio? Pretendiendo tener una comunión con Dios, ¿no? Pero no puede ser. Porque Dios determina los lugares donde Él determina los lugares donde nosotros vamos a tener comunión con Él. ¿Dónde tenemos comunión con Dios? En el Espíritu, en nuestra alma santificada, en nuestro corazón regenerado. Ahí tiene Dios comunión, no en cualquier lugar. Si nosotros descendemos a la carne para tener comunión con Dios y más para ser fructífero, no, Dios no va a estar de acuerdo nunca con eso. Dios nunca va a estar de acuerdo. Entonces, vio que cuando él descendió a Egipto, y dice que cuando él volvió al lugar donde él había salido, ¿no? Cuando él volvió al lugar donde había salido, dice que él volvió más rico que cuando entró, porque Faraón le había colmado de riqueza. Y así también uno cuando desciende a Egipto, trae experiencia, trae riqueza, trae sabiduría, ¿no? Pero no volvió 2 veces a Egipto. Pero acá no es que él volvió a Egipto, sino que él tuvo relación, digamos, en la tierra de Gerar con Abimelech, con la carne. Abimelech lo debió de haber conocido a Abraham y conocía a su mujer, que no, él no la conocía como la mujer, sino como la hermana, ¿vio? Pero seguramente que se volvió de ahí, ¿no? Porque dice que Abimelech lo enriqueció, le mostró, y dice en el capítulo 21 que y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Vio? Quiere decir que ahora no dice la localidad donde ellos estaban, acá en este capítulo 21. No sabemos si ellos se movieron de ahí de Gerar, yo creo que sí,
¿no? Que se habían movido al lugar donde Dios iba a tratar con ellos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que cuando nosotros nos movemos sin la guía de Dios y vamos para el lado de la carne, nosotros tenemos fracaso nada más. Abraham, ¿cuánto tiempo estuvo allí? ¿Usted hace cuánto que está en la carne? ¿Eso anula que usted sea de la fe? No, no anula que usted sea de la fe. Usted es de la fe. No anulaba a Abraham lo que Abraham había hecho. Él era un hombre justo porque había creído en Dios y salió por la palabra de Dios. Él había alcanzado con Dios, mientras que él tenía esa comunión con Dios, había alcanzado muchas cosas maravillosas, de las cuales nosotros nos sorprendemos, pero acá vemos el fracaso de Abraham. El hombre de fe fracasa. El hombre de fe fracasa. La nueva creación no fracasa. La nueva creación. Por eso la nueva creación no manifiesta, el hombre espiritual, digamos, no fracasa, el hombre espiritual. Como dice Pablo, el hombre espiritual dice, él juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El hombre espiritual. Porque la nueva creación también es un niño. Y la nueva creación, ese niño es un niño que vive por medio de la fe de Abraham. Y puede fracasar, como en el caso de Abraham. Pero el hombre espiritual, tenemos que llegar a no fracasar. Para no fracasar tenemos que llegar al hombre espiritual, ¿no? A ese hombre que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, a usted, que hace mucho tiempo que está en la carne, no, pero hermano Ramón, yo no voy a la iglesia, no estoy leyendo mi Biblia, no estoy en comunión con los hermanos, pero yo no estoy en la carne. Usted está en la carne. Usted está en la carne, porque estar en el Espíritu es estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios es estar en comunión con la iglesia, con los hermanos, es estar en comunión con la palabra, es estar en comunión con el Espíritu Santo. Y a usted, si está en la carne, no está en comunión. Dígame, ahora que usted no va a la iglesia, ¿miente o no miente? Y miente, seguramente que miente, engaña, manifiesta un carácter que no es el verdadero, su verdadera identidad, ¿no? Y gracias al Señor que si Dios no lo cuidara a usted, usted tendría una relación con la carne y tenía descendencia, traería una descendencia en la carne. Pero Dios lo guarda. Dios no va a permitir que usted, porque usted es de la fe, pero también es de la gracia. Y Dios no va a tener, no va a dejar que usted tenga relación, o que la carne tenga relaciones a usted para concebir, para dar a luz un fruto, o frutos de la carne, obras de la carne. Porque Dios le va a guardar, Dios va a intervenir, ¿no? Y la promesa que Dios le había hecho a Abraham se va a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Qué triste. Es una derrota muy grande la que Abraham sufrió aquí. Qué mal quedó el nombre del Señor, fíjese, porque él era siervo del Dios Altísimo. Y él, por no moverse en la voluntad de Dios, descendió a Gerar, donde estaba Abimelech, y en Gerar estaba la carne. Y fíjese, ¿cómo quedó el nombre de Dios? ¿No? Y la gracia o el hombre de fe fue reprendido por la carne. ¿Por qué me has hecho? Y a veces nosotros, cuando estamos en la carne y actuamos mal, y viene la misma carne del otro, viene y nos reprende, y nos avergüenza y nos hace bajar la cabeza. No, gloria, no. Lo único que traemos de ahí, de Gerar, es la riqueza de la experiencia. Una experiencia triste, porque dígame, Abimelech le dio ovejas, le dio vacas, le dio siervos y siervas. Y le dio plata también, dice. He dado plata, tu 1000 monedas de plata.
¿cómo se habrá sentido? Esa no es una bendición de Dios. Eso es lo que la carne le dio a Abraham. ¿Vio? Eso habla, ¿no? Y ahí la plata habla de la redención, ¿no? Habla de la redención, del precio que él tuvo que pagar, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermanos amados, seamos cuidadosos de lo que nosotros hemos recibido, seamos cuidadosos de lo que nosotros, de nuestra relación con la gracia. No seamos apresurados a movernos. Yo veo que los que se movieron hoy están en la carne, relacionándose con la carne, mintiendo y engañando y siendo engañados, ¿no? ¿Y el nombre de Dios qué va a pasar con el nombre de Dios? Siendo que nosotros fuimos levantados para santificar el nombre de Dios, ahora resulta que el nombre de Dios es vituperado, es ridiculizado. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos movido donde está la carne, donde está Abimelech. Mañana voy a traer alguna respuesta de los nombres de estos personajes que hemos visto hoy. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, alabado sea el Señor. Entonces, hermano, tengamos cuidado como nosotros nos movemos, porque nosotros estamos para santificar su nombre. Estamos para glorificar su nombre, estamos para mostrar una vida que es irreprensible. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Por eso, cuanto más nos alejamos de la carne, de nuestra propia carne y de la carne del otro, mucho mejor. Y entonces vamos a vivir en el Espíritu, solamente sí en el Espíritu. Porque no somos los únicos que vivimos en el Espíritu, hay otros hermanos y hermanas que viven en el Espíritu. Y con ellos sí nos podemos juntar para compartir lo que es del Espíritu. ¿Y qué compartimos? Bueno, himnos y canciones espirituales. Comemos y bebemos la palabra del Señor. Y eso es todo. Y eso es todo. Pero con la carne nunca se sacia. La carne quiere comer, 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 engordar, engordar, satisfacerse. No importa de qué manera, cuántos mandamientos viole. No importa si es la mujer de uno o la mujer del otro, no importa, la carne busca saciarse y nos lleva a mentir, nos lleva a decir malas palabras, nos lleva a hacer cosas que no debemos, que sabemos que nosotros como la nueva creación no lo podemos hacer. Yo digo que la riqueza que Abimelech le dio a Abraham, Abraham habrá lamentado tanto, porque viene a través del fracaso. ¿Puede venir riqueza a través del fracaso? Por supuesto. ¿Cuál es la riqueza que nosotros recibimos del fracaso? Es la experiencia de haber fracasado, el vivir ese fracaso. Y eso trae experiencia, trae sabiduría, pero en cuanto al fracaso. Entonces, hermanos amados, que el Señor nos ayude a entender estas cosas. Que nos ayude, porque nosotros tiene que haber un cambio de mente. No podemos nosotros agradar a Dios con la mente del hombre viejo o descendiendo en la carne. Nosotros tenemos que vivir con nuestra carpa, con nuestro altar y con nuestra fe siempre. ¿No? Allí en el lugar donde había escogido a Abraham. A ver si lo encuentro, hermano. En el versículo, ahí ya llegaron a Sodoma los ángeles, y hoy dice en el 18, y llegó Jehová en el valle de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda. Vamos a buscar también este nombre Manré, que significa en el calor del día. Y ahí Dios, creo que Manré significa fuerza. No, creo que significa fuerza, Manré. Y él estaba ahí en la fuerza que Dios le daba, ¿no? En la fuerza que venía de Dios, ahí estaba él, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, ¿vio? Ahí estaba sentado.
meditando, juzgando su propia vida. No, pero y ahora él se movió de ahí, de Manré. Porque salteamos el capítulo 20 y dice, y de allí partió Abraham a la tierra del mediodía y sentó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Gloria al nombre del Señor. Y en el capítulo 12:16 dice, y vieronla, en el 15, y vieronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron a la mujer de Abraham. Y fue llevada a la mujer a la casa de Faraón. E hizo Abraham por causa de ella, e hizo bien el Faraón a Abraham por causa de ella. Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos y criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón, a su casa, con gran plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos que de ahí de Manré él partió al mediodía y asentó en Cades del Sur y habitó como forastero en Gerar. Gloria al nombre del Señor. Estoy buscando un versículo, hermano, por eso me detuve al hablar. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, entonces nosotros, moverse vio de donde Dios nos pone. Dios nos puso en el Espíritu a nosotros. Dios nos puso en un lugar y nosotros no tenemos que movernos sin la guía del Espíritu. Tenemos que mantenernos allí. Vean los hermanos que se movieron. Vean los hermanos que hoy no están con nosotros. ¿Cómo andan ellos? Ellos tienen el hablar del mundo. Ellos parecen tan felices y tan prósperos. Pero en cuanto a lo espiritual, en lo espiritual no reciben nada. Están vacíos. ¿Cree que ellos son felices? Les puedo asegurar que no. ¿Cree ellos que tienen cosas? No les puedo asegurar que no. Ellos están tristes. Pero nosotros tenemos que interceder y orar por ellos para que ellos se vuelvan a Dios. Doy gracias al Señor por esta hora de programa. El Señor les bendiga grandemente a todos, hermanos, y a todas. Les mando un fuerte abrazo. Mañana vamos a seguir con este tema porque no quedó muy claro, pero lo vamos a aclarar mañana. Les mando un abrazo, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor amado, que tú nos bendigas en esta noche. Señor, que nos hagas entender la importancia y el valor que es mantener la comunión contigo. Que nos quedemos en el lugar donde tú nos has colocado. Señor, que no tengamos en poco, Señor, esta gracia maravillosa. Que no tengamos en poco la fe que tú nos has dado, Señor. Señor, que nunca descendamos a la carne, Señor, para buscar satisfacción ni nada que pueda ser de este mundo, Señor, sino que, Señor, que nos podamos mantener, Señor, en la vida del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.